Buenas tardes a todos, esperando que se encuentren bien de salud en compañía de sus familiares. Vamos a avanzar con el temario del curso, esperando también que todos tengan acceso a este video. El tema de ecuaciones de Bernoulli lo vamos a dividir en dos videos. Este primero que nos va a hablar sobre la teoría y el segundo en el que vamos a ver un ejemplo de una ecuación de Bernoulli y cómo se resuelve. Las ecuaciones de Bernoulli tienen una forma especial. La forma es esta que se presenta a continuación. Es la derivada de la función incógnita con respecto a x más una función p de x que multiplica la función incógnita igual a f de x por la función incógnita elevada a alguna potencia n, donde esta potencia n es cualquier número real. Eso quiere decir que n puede ser un número racional, inclusive irracional. A las funciones f y p les vamos a pedir que sean unas funciones continuas sobre un intervalo abierto AB contenido en R. Fíjense que en el caso en que n vale 0 o n vale 1, esta ecuación se reduce a una ecuación lineal. Ahora bien, esta ecuación de Bernoulli fue formulada por Jacob Bernoulli y fue resuelta por Leibniz en 1693 y también fue resuelta por Johann Bernoulli, que fue hermano menor de Jacob, en 1697. Esta ecuación aparece en muchas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo aparece en el modelo de la ecuación logística, y ustedes en el curso de modelación matemática van a ver que aparecen en otro tipo de problemas, por ejemplo en economía, en química, en física, por decirlo menos. Lo que vamos a hacer ahora es que van a pausar el video y van a escribir 3 ejemplos de ecuaciones de Bernoulli. Bueno, si ya tienen sus ecuaciones, fíjense que las deben comparar con esta forma que aparece aquí. Deben tener cuidado en que su función p de x, f de x, sean funciones continuas en un intervalo común a, b. Si está todo bien, entonces vamos a continuar. Bueno, si n es diferente de 0 y n es diferente de 1, entonces esta ecuación ya no es lineal, ¿verdad? Ya no es lineal porque aquí la función incógnita, que es y, está elevada a una potencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo podremos resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Está bien? Nuevamente van a pausar el video y van a pensar en una forma o en varias formas que ustedes tengan para resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron pensando, vamos a ver lo que propusieron Leibniz y Johann Bernoulli. Ellos propusieron hacer una sustitución. La sustitución es hacer u igual a y a la 1 menos n. Si a alguno de ustedes se les ocurrió hacer esta sustitución, entonces lo felicito. Y si no, pues también los felicito porque pensaron en cómo resolverla. Bueno, entonces aquí en esta sustitución no olvidemos que la y es nuestra función incógnita y depende de x. Por lo tanto, la función u también depende de x. Observemos que con esta sustitución podemos ocupar la regla de la cadena para la derivada. Entonces la derivada de u con respecto a x sería 1 menos n por y a la 1 menos n menos 1, que nos queda y a la menos n, por la derivada del argumento con respecto a x, que es la derivada de y con respecto a x. Bueno, con esta derivada o con esta sustitución, vamos a tomar este primer término que aparece aquí. Fíjense que está multiplicando a la derivada de y con respecto a x. Y lo que queremos hacer es que la derivada de u con respecto a x aparezca en una nueva ecuación diferencial, donde la ecuación diferencial nueva va a ser una ecuación para u. Entonces tomamos este término
y lo multiplicamos en ambos lados de la igualdad de la ecuación de Bernoulli. Entonces lo multiplicamos de este lado y de este lado también. Y lo que nos queda va a ser esto que aparece aquí. 1 menos n por y a la menos n por la derivada de y con respecto a x, más 1 menos n por y a la menos n por y por p de x, igual a 1 menos n por f de x por y a la n por y a la menos n. ¿Está bien? Fíjense que este último término es 1, ¿verdad? Porque nos daría y a la 0. Eso quiere decir que de este lado ya no aparece la función y. Ahora de este otro lado, vean que aquí va a aparecer la función p de x y en este factor que está marcado aquí sería y a la 1 menos n, ¿verdad? Pero ¿quién era y a la 1 menos n? Era u. Entonces esto es u. Y este primer término, ¿quién es? Fíjense, aquí lo tenemos acá arriba. Es la derivada de u con respecto a x. Así es que entonces podemos escribir a toda esta ecuación diferencial ahora en términos de u. Y lo que nos queda fue, o es esto que aparece aquí abajo. Queda la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Más 1 menos n por u por p de x, igual a 1 menos n por f de x. ¿Está bien? Observamos que esta última ecuación es una ecuación lineal que ustedes ya saben resolver. Por ejemplo, podríamos resolverla por el método de factor integrante. En este caso, ¿quién es el factor integrante? Sí, ¿verdad? Es la exponencial de la integral de lo que está multiplicando a este término de la función u. Sería la exponencial de la integral de 1 menos n por p de x, ¿verdad? Porque este término está multiplicando a u aquí. ¿Está bien? Y bueno, lo que sigue es encontrar a u. Y luego regresar a la función incógnita original usando ¿qué cosa? La sustitución. Mediante la sustitución. Y listo. ¿Está bien? Si hay alguna duda, por favor no duden en preguntarme.